Hola, ¿qué tal? Saludo a todos los que nos están viendo a través del canal de TV UNAM o vía streaming. Yo los saludo desde la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, donde se va a llevar a cabo un evento muy importante para la universidad. Es la entrega del reconocimiento a Autonomía Universitaria, un reconocimiento que se entrega cada 5 años para honrar a todos esos personajes o instituciones que han fortalecido la autonomía de sus universidades. En este caso se van a entregar 7 distinciones. En un momento más les iré platicando cada una de ellas y por qué los van a recibir. Bueno, este evento también se hace en el marco de los 90 años de que la universidad recibiera su autonomía bajo el decreto de la ley orgánica, precisamente este mes de julio, pero de 1929. Y pues bueno, es muy importante recordarles que esta autonomía es muy importante para fortalecer precisamente a la universidad. Estas instituciones que también van a recibir el reconocimiento lucharon en su momento para reconocerse, para ser libres y autónomas. Y bueno, pues en específico van a ser 7 los reconocimientos. De manera póstuma se entregará a Fernando Solana Morales, Alfonso Caso Andrade, Baltasar Dromundo, y en vida al doctor Pablo González Casanova, a Sara Ladrón de Guevara y a universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y la Universidad de la República, Uruguay. Ahorita les platicaré más a fondo un poquito de las semblanzas que también veremos en este evento, se van a proyectar. En este auditorio, bueno, pues va a estar el rector Enrique Graue, también va a estar el secretario Leonardo Lomelí, el coordinador de la investigación científica, quien es William Lee. También se encontrará el coordinador de humanidades, quien es Alberto Vital. También estará el doctor Jaime Martuscelli, quien es coordinador de asesores del rector. Además estarán presentes en el auditorio directores de facultades, escuelas, bachillerato, institutos, centros y todo lo demás de académico administrativo. Y bueno, pues les quiero platicar más acerca de estos reconocimientos. Justamente pues ya van entrando las autoridades de la universidad. Les quiero comentar que pues es un homenaje muy significativo porque se encuentra el doctor Pablo González Casanova, quien es el rector de esta universidad y que bueno, pues él va a estar presente en este podium, va a estar como de alguna forma pues entregando también estos reconocimientos, algo muy significativo para la universidad. Los dejo con esta entrega del reconocimiento a Autonomía Universitaria 2019 desde la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todos ustedes en esta ceremonia de entrega del reconocimiento Autonomía Universitaria 2019. Preside en este acto el doctor Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM. El doctor José de Jesús Orozco Enríquez, secretario permanente de la Junta de Gobierno de la UNAM. El ingeniero Otón Canales Treviño, vicepresidente de la Junta de Patronos de la UNAM. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. El licenciado Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República de Uruguay.
El doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM y presidente del Consejo del Reconocimiento Autonomía Universitaria. El doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. El doctor Jaime Martuchelli Quintana, representante de la Rectoría en el Consejo del Reconocimiento Autonomía Universitaria. Y el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludamos la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno y de la Junta de Patronos, de los secretarios generales de los comités ejecutivos de la APA-UNAM y del EST-UNAM, así como de directores y académicos que hoy nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida a las muy apreciables familias y amigos de quienes hoy serán reconocidos. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, escuchemos las palabras del doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Pablo González Casanova, exrector y profesor e investigador emérito. Doctor José de Jesús Orozco, secretario permanente de la Junta de Gobierno. Ingeniero Otón Canales, vicepresidente de la Junta de Patronos. Doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Licenciado Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República de Uruguay. Estimados integrantes del Presidium, integrantes de la Junta de Gobierno y del Patronato, directoras y directores de entidades académicas de nuestra universidad, consejeros universitarios, señoras y señores. El 10 de julio de 1929, el presidente Emilio Portes Gil promulgó la ley orgánica que concedió la autonomía a la Universidad Nacional de México, la cual se publicó el 22 de julio en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día 26 de ese mismo mes. Para conmemorar esta importante efeméride, que marcó un hito en la historia de nuestra universidad, se instituyó en 2014 el reconocimiento Autonomía Universitaria. Este reconocimiento tiene por objeto distinguir las contribuciones en favor de la Constitución, fortalecimiento y o desarrollo de la autonomía universitaria de personajes de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, las humanidades, la cultura, las artes y la política, que hayan hecho aportaciones al desarrollo institucional en un contexto autonómico público. Se reconoce la trayectoria de personajes actualmente en vida, así como de manera póstuma y de organismos e instituciones nacionales o del extranjero, que sean propuestos por el rector al Consejo del Reconocimiento Autonomía Universitaria. El reconocimiento Autonomía Universitaria consiste en el otorgamiento de una medalla alusiva a la autonomía, acuñada en plata, y un diploma. El reconocimiento es otorgado por el Consejo del Reconocimiento Autonomía Universitaria, el cual está integrado de la siguiente manera: el secretario general, quien lo presidirá, el coordinador de humanidades, el coordinador de la investigación científica, un representante del rector y 5 académicos eméritos designados por la Comisión del Mérito del Consejo Universitario.
El reconocimiento a autonomía universitaria se entrega cada 5 años por el rector en ceremonia solemne como la que hoy nos congrega y será independiente de cualquier otro reconocimiento que otorgue la universidad. Doy lectura al acta de la sesión del pasado viernes 21 de junio de 2019 del Consejo del Reconocimiento a Autonomía Universitaria. En la sala de juntas de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en el piso 7 de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2019 a las 10 horas, se reunió el Consejo de Reconocimiento a Autonomía Universitaria con el objeto de dictaminar sobre las propuestas de universitarios distinguidos e instituciones de educación superior que fueron formuladas por el rector, doctor Enrique Luis Graue Vigers, para que se les otorgue el reconocimiento a autonomía universitaria. Las propuestas analizadas por los miembros del Consejo y su dictamen correspondiente son: Fernando Solana Morales, de manera póstuma, aprobado por unanimidad. Alfonso Caso Andrade, de manera póstuma, aprobado por unanimidad. Baltasar Dromundo Chorné, de manera póstuma, aprobado por unanimidad. Pablo González Casanova, aprobado por unanimidad. Sara Ladrón de Guevara González, aprobada por unanimidad. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, aprobado por unanimidad. Universidad de la República Uruguay, aprobada por unanimidad. Los integrantes del Consejo del Reconocimiento a Autonomía Universitaria: doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general y presidente del Consejo; doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades; doctor William Henry Lía Lardín, coordinador de la investigación científica; doctor Jaime Martuchelli Quintana, representante del rector; doctor Luis Esteban Maraboto, investigador emérito; doctora Rachel Mata Esayac, profesora emérita; doctor Juan Pedro Laclet San Román, investigador emérito; doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito; doctora Gisela Fongo Besser Hopfner, investigadora emérita. Es cuanto, señor rector. Tiene la palabra el arquitecto Enrique García Formenti, quien, en el marco de esta celebración, hará la entrega simbólica a la universidad del archivo del promotor de la autonomía universitaria, Alejandro Gómez Arias. Muy amables en recibirme. Señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vigers, honorables miembros de la comunidad universitaria aquí presentes, señoras y señores, es para mí una satisfacción el donar a esta nuestra universidad el archivo personal de Alejandro Gómez Arias, formado por él desde muy joven y hasta los últimos años de su vida. Es indudable que el mejor lugar para este archivo es la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se cuidará y se pondrá a disposición para su consulta a todos aquellos universitarios o no que quieran consultarlo, investigadores, maestros, estudiantes e interesados en general. La ubicación física dentro de la universidad será el Centro de Estudios sobre la Universidad y la Educación, ubicado en Ciudad Universitaria, cuyo director actual es el doctor Hugo Casanova, a quien agradezco, así como a sus colaboradores, la atención personal que he tenido para la recepción de este archivo. El archivo no es pequeño, son 4 cajas de cartón de 90 por 40 y está formado por documentos sobre la universidad y otros temas, periódicos y recortes de los mismos, con información desde 1928 hasta los 90, con temas sobre la universidad, la huelga estudiantil, la autonomía, las sesiones de consejo universitario en sus primeros años y discursos de Alejandro Gómez Arias, entrevistas y reportajes en revistas, diarios, correspondencia y programas de mano de diversos acontecimientos. Ya anteriormente, el propio Alejandro Gómez Arias había donado a nuestra universidad varios documentos. Este archivo se complementará con lo que ahora se entrega.
Entre los documentos se encuentran algunos que tienen para la universidad alta importancia, como son el comunicado que Alejandro Gómez Arias, en su calidad de presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes y del Comité de Huelga, escribe y envía al entonces presidente de México, licenciado Portes Gil, a través de la gestión del doctor don José Manuel Puig Cusarat, el día 23 de mayo de 1929, en el cual, en términos enérgicos, Gómez Arias solicita y demanda la autonomía universitaria como única forma de acabar con el conflicto que ya en ese momento era nacional. Transcribo a comunicación 2 párrafos de este documento. La injerencia de los estudiantes en los organismos de la universidad es absolutamente necesaria y no solo informativa, sino determinante de la vida escolar. El gobierno ha declarado que nuestro movimiento tiene un carácter político. Rechazamos esta imputación y pedimos que se nos permita organizar la vida universitaria con sujeción a sus propias normas. La autodeterminación universitaria no es un ideal anárquico. La organización y la disciplina de nuestro movimiento, que como usted lo reconoció hoy en la tarde, es ejemplar y magnífica, aseguran la posibilidad de esos fines. Se cierra la cita. Es fácil entender que cuando se habla de autodeterminación es un símil a autonomía. Otro documento realmente importante es el que se refiere a la firma a la final del movimiento universitario. Para esto, transcribo una reseña de Baltasar Dromundo, cuya hija está aquí presente, también líder del movimiento universitario. Empieza la cita. Gómez Arias preside la comisión estudiantil que a nombre del Comité de Huelga, ya titulado Directorio de Huelga, hace entrega de los edificios en los que materialmente se da fe de que nada falta en el patrimonio y bienes en general. El acto de limpieza moral inspira un discurso de Alejandro Gómez Arias en el Auditorio Bolívar ante la gran masa estudiantil, en que el orador insiste en su recomendación a la juventud para que nunca manche sus actos, el nombre y prestigio ético de la universidad, ni los rumbos de su porvenir, al servicio de su patria. La belleza de la prédica conmueve profundamente al auditorio, pues nadie duda que Gómez Arias se ha servido de la palabra hablada para rendir un tributo de elevada educación al país en todos sus actos. Fin de la cita. Al final de esta sesión, en que se da por el movimiento terminado, es en donde pronuncia la frase que dice que la Universidad Autónoma viva cada vez más fuerte, más pura y más mexicana. Estimo que para las jóvenes generaciones de universitarios no está de más hacer un breve comentario sobre Alejandro Gómez Arias, pues es posible que no se identifique la importancia que tuvo para la universidad y para México. Alejandro Gómez Arias fue presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes, que reunía a todas las escuelas de educación media y superior en la República, universidades y instituciones humanistas y técnicas, oficiales y privadas, presidente del Comité Nacional de Huelga del Movimiento del 29, miembro del Consejo Universitario durante 1929, 30 y 31, así como de 35 a 38. En 1930 funda con el maestro Francisco Monterde la Cátedra de Literatura Mexicana e Hispanoamericana en la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual es profesor titular. Profesor titular también de Historia Universal en la Escuela Nacional Preparatoria, profesor titular de Historia del Arte en la Escuela Central de Artes Plásticas de nuestra universidad. Subdirector y director
de la Revista de Derecho y Ciencias de la Universidad, cofundador de la Revista de la Universidad, funda y es director de la Radio Universidad. Colabora en la organización del Colegio Nacional y pronuncia el discurso inaugural. Orador de indudable calidad, pronuncia discursos en eventos importantes en la vida de nuestro país, entre ellos el de la expropiación petrolera en el Zócalo, con la presencia del presidente general Lázaro Cárdenas, y el de la exaltación a la unidad nacional por invitación del presidente general Manuel Ávila Camacho, las oraciones fúnebres de Mariano Vazuela y de José Vasconcelos. Al retirarse de la función pública, trabaja como abogado y escribe como periodista en varios periódicos y revistas nacionales, siempre como analista político a favor de la justicia, el progreso de México y el bienestar de los mexicanos. Dicta conferencias y cursos en nuestra universidad y en otras universidades del país. Recibe múltiples reconocimientos, entre ellos el de doctor honoris causa por nuestra universidad, el Premio Nacional Joaquín Fernández de Lizardi, otorgado por el Club de Periodistas, el Premio Elías Uraski en el campo de las letras, el Premio Manuel Buendía, otorgado por las universidades de Puebla y Zacatecas, el Premio José Vasconcelos, el Flechador del Sol, otorgado por el Estado de Oaxaca, y muchos más que harían una larga lista. El homenaje organizado por nuestra universidad después de su muerte, en el homenaje organizado por la universidad después de su muerte, se colocó una placa en el vestíbulo del anfiteatro Simón Bolívar como homenaje y dice: al ilustre universitario Alejandro Gómez Arias. Una vida sin tregua, pero también una vida sin mancha. Una vez más, agradezco al rector y a la UNAM el recibir este acervo y al darme el espacio de tiempo para comentar sobre el archivo y sobre Alejandro Gómez Arias, universitario de acción y corazón. Gracias. El acuerdo del reconocimiento a autonomía universitaria a la letra dice: se instituye con objeto de distinguir las contribuciones en favor de la constitución, fortalecimiento y o desarrollo de la autonomía universitaria de personajes de la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, las humanidades, la cultura, las artes y la política que hayan hecho aportaciones al desarrollo institucional en un contexto autonómico público. A continuación, los invitamos a presenciar la semblanza del doctor Pablo González Casanova. Curioso por el acontecer del mañana y comprometido con el aquí y el ahora, Pablo González Casanova ha sido un hombre abierto a las posibilidades del cambio y atento a las transformaciones que le sugieren nuevos retos y oportunidades. Este humanista que ocupara la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta en su trayectoria el haber sentado las bases del Colegio de Ciencias y Humanidades y del sistema de universidad abierta, lo que significó hacer frente a la alta demanda de educación media superior y superior. Se desempeñó también como director de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto de Investigaciones Sociales, al que ingresó siendo muy joven como científico social, para luego inscribirse en la Maestría de Ciencias Históricas, un proyecto innovador en donde colaboraron algunas de las instituciones más reconocidas del país. Esta etapa de formación lo marcó para adentrarse en la sociología, profesionalizar esta disciplina universitaria con una doble visión:
La de sembrar en la sociedad el poder para actuar en temas comunes y utilizar métodos que habían sido poco explorados en la docencia, siguiendo, por ejemplo, la línea de uno de sus tutores, el pensador Alfonso Reyes. Este universitario, nacido en Toluca en 1922, es reconocido como uno de los defensores de la autonomía universitaria por haber defendido e impulsado sus principios a través de varias trincheras. Una de las más influyentes fue precisamente como rector de la UNAM, cargo que ocupó entre 1970 y 1972. Durante este periodo sumó varios logros: dar fuerza a los estudiantes y convertirlos en una voz dentro de la comunidad universitaria, promoviendo, por ejemplo, la creación de organismos estudiantiles políticos independientes. Optó por reorientar la manera de generar conocimiento, de enseñar en las aulas y de vincular el saber, la investigación y la cultura, promoviendo la importancia de la sociedad en general y renovando las condiciones de nuestra casa de estudios. Su gestión buscó ampliar el alcance de la Universidad Nacional, aumentar su capacidad y restaurar el carácter central y prominente de la UNAM en el sistema de educación superior nacional. Señaló problemáticas del sindicalismo que podrían entorpecer su libre desempeño. Se interesó por reorganizar cuestiones sustantivas relacionadas con la investigación, la academia y la difusión. Con argumentos y bases sólidas, logró generar reformas que afianzaron la independencia de esta universidad, su libertad de cátedra y conceptos universales que renuevan el espíritu libre de esta institución, que luego lo distinguió como investigador y profesor emérito, siendo el único universitario que lo ha recibido de manera simultánea. Pablo González Casanova aprendió a enseñar, a conocer, a transmitir. Con sensibilidad y conocimiento, ha sido un hombre receptivo y comprometido con el bienestar de la sociedad. El rector de la UNAM hace entrega de medalla conmemorativa y del reconocimiento a autonomía universitaria al doctor Pablo González Casanova. El político y diplomático mexicano Fernando Solana Morales fue un entregado humanista y promotor de la educación pública, defensor de la autonomía universitaria. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios en ingeniería, filosofía, ciencia política y administración pública, y por muchos años se desempeñó como catedrático en las facultades de Economía, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales. Su convicción para resaltar la trascendencia de la educación superior en México lo llevó a ocupar el cargo de secretario general de la UNAM, en uno de los momentos más complejos por los que atravesó esta casa de estudios durante el movimiento de 1968. Durante este periodo en el que se luchó por recuperar el ambiente de paz que se había perdido dentro de la universidad, el entonces rector Javier Barros Sierra convocó a miles de estudiantes para exigir el retorno de la soberanía universitaria en la llamada Marcha por la Autonomía, en donde Solana Morales participó con determinación. En 1977 fue designado secretario de Educación Pública. Durante su gestión, impulsó la creación de varias instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, el Consejo Nacional Consultivo de la Educación Normal, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP y el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE. Preocupado por incorporar la educación pública en los lugares más alejados del país,
creó el Consejo Nacional de Educación a Grupos Marginados. Además, fundó el Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, con el objetivo de atender el rezago educativo y ofrecer una educación a los adultos que no pudieron terminar la primaria. El carácter crítico de Solana Morales dio impulso para que el principio de autonomía universitaria se elevara a rango constitucional. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Historia de la Educación Pública en México y Tan lejos como llegue la educación. Además, títulos como Educación, Productividad y Empleo, Educar para qué y Educación y Desigualdad siguen siendo guía para el debate y la creación de políticas públicas en el país. Su comprometida labor a favor de la educación, su carácter basado en el saber, el compromiso y la sensatez caracterizan su trayectoria como una de las más sobresalientes en pro de la educación para la sociedad mexicana. El rector de la UNAM hace entrega de medalla conmemorativa y del reconocimiento a autonomía universitaria a Fernando Solana Morales. Recibe su hija, Eugenia Solana Morales. Destacado intelectual, apasionado de la historia antigua de México y estudioso de diversas disciplinas, Alfonso Caso Andrade fue un arqueólogo, antropólogo, filósofo, abogado e indigenista, nacido en una familia tradicional mexicana. Licenciado en Derecho en 1919 en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en 1920 obtuvo el grado de maestro en Filosofía y años después se graduó como arqueólogo por la Escuela Nacional de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras. Su amor a la docencia, a la verdad, a la juventud y a la patria fueron valores que lo caracterizaron y que transmitió a varias generaciones. Alfonso Caso estuvo al frente de diversas instituciones. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, del Instituto de Investigaciones Sociales, jefe del Departamento de Arqueología, del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y otro de los múltiples cargos que ocupó fue el de director del Instituto Nacional Indigenista. Su conocimiento de las altas culturas mesoamericanas le permitió ser parte de distintas sociedades científicas. Alfonso Caso asumió la rectoría en medio de un conflicto que obligó a que se creara una junta de exrectores, integrada por quienes hubiesen dirigido la rectoría de la universidad, la cual designó a Alfonso Caso como rector de la Universidad Autónoma, con la encomienda de encargarse del gobierno de la institución y de su reestructura orgánica. Esto dio vida al Consejo Constituyente Universitario. Esta labor la realizó de manera comprometida y se expresa con el trabajo que llevó a cabo con el Consejo Constituyente y destacados juristas para la elaboración de una nueva ley orgánica, que fue aceptada por el Congreso de la Unión y que nos rige hasta nuestros días. Con la llamada Ley Caso, se estableció una junta de gobierno, integrada por 15 personalidades académicas responsables de la elección del rector y directores de escuelas, facultades e institutos. Esto dio mayor estabilidad y con ello la autonomía universitaria se fortaleció. También se reconocieron derechos fundamentales, autonomía, libertad de cátedra, preparación para el ingreso a las profesiones y revalidación de estudios en las escuelas de tipo universitario. Regida por esta nueva ley orgánica, la universidad obtuvo formalmente un subsidio federal, fortaleció su carácter nacional y logró mayor estabilidad institucional. Gracias a la contribución de Alfonso Caso Andrade y de quienes participaron en la lucha por la autonomía, la Universidad Nacional Autónoma de México es hoy una comunidad de cultura, pública, plural y laica. El rector de la UNAM
hace entrega de medalla conmemorativa y del reconocimiento a autonomía universitaria a Alfonso Caso Andrade. Recibe su nieta, Manola Rius Caso. Baltasar Dromundo, profesor, periodista, político y escritor, realizó estudios de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México, donde fue uno de los líderes de la huelga estudiantil de 1929. Participó en diversas manifestaciones y propuestas de cambio durante los congresos estudiantiles y a través de la Confederación Nacional de Estudiantes, que abrazaba las exigencias respecto a la autonomía universitaria. En su libro, Crónica de la Autonomía Universitaria de México, relata los hechos que lograron consolidar la autonomía de la Universidad de la Nación, una de las más antiguas de América. Dromundo describe los disturbios del 23 de mayo y destaca la participación del doctor José Manuel Puig Casaurán, quien pidió a los estudiantes le hicieran saber sus peticiones para apoyarlos e interceder por ellos ante el presidente Emilio Portes Gil. Los estudiantes le respondieron con un documento de Alejandro Gómez Arias, en su carácter de presidente del directorio de la huelga y titular de la Confederación Nacional de Estudiantes, en el que se exigía la autonomía universitaria por parte de las organizaciones estudiantiles de la República. Los universitarios demandaban que se les permitiera organizar la vida universitaria con sujeción a sus propias normas. La autodeterminación universitaria no es un ideal anárquico. La organización y la disciplina de nuestro movimiento es ejemplar y magnífica, aseguran las posibilidades de esos fines. En 1978, Baltasar Dromundo escribió que solo un funcionario del gobierno acogió con simpatía y comprensión la exigencia juvenil e intervino a favor de la lucha y en defensa de la autonomía universitaria, el doctor José Manuel Puig Casaurán. Gracias a su intervención, se logró la relación directa con el presidente Portes Gil, quien trató con los estudiantes hasta llegar a la expedición de la ley que otorgó la autonomía a la Universidad Nacional. Dromundo cita en su crónica las palabras del primer rector de la Universidad Nacional, Joaquín Eguía Liz, en 1912, quien decreta lo siguiente: el ideal de la universidad, el ideal de toda enseñanza, es la libertad absoluta respecto al poder público. Gracias a la destacada participación de Baltasar Dromundo y de otros valerosos estudiantes en esta lucha, la UNAM es un organismo independiente del poder público y del gobierno y celebra 90 años de autonomía universitaria. El rector de la UNAM hace entrega de medalla conmemorativa y del reconocimiento a autonomía universitaria a Baltasar Dromundo Chorné. Recibe su hija, Maravilla Dromundo Rodríguez. Sara Ladrón de Guevara González, actual rectora de la Universidad Veracruzana, ha dedicado su vida a la docencia y a la investigación en antropología, especializándose en arqueología e iconografía de la costa del Golfo de México. El trabajo y la lucha intensa de esta veracruzana se ha encaminado a lograr que el gobierno de su estado otorgue oportunamente los recursos federales y estatales que le corresponden a esta universidad. En el 2016, la doctora Ladrón de Guevara se unió a la comunidad universitaria para exigir la resolución a la crisis económica que aquejaba a la universidad y que afectó el pago de salarios a los docentes, investigadores, trabajadores y becarios. Entre marzo y mayo encabezaron una importante manifestación
que fue comparada con los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Al frente de esta universidad, la cual obtuvo su autonomía en 1996, Ladrón de Guevara logró que estas movilizaciones se replicaran de forma simultánea en las 5 regiones del estado donde la universidad tiene cobertura. Así, la Universidad Veracruzana dio un paso importante, consumar su autonomía financiera, evitando depender de las simpatías de mandatario alguno para otorgarle presupuesto a la universidad. También se logró que anualmente el monto de ingresos propios de la universidad aumente hasta alcanzar el 4% del presupuesto del gobierno del estado. Hoy, la Universidad Veracruzana goza de suficiencia presupuestaria y liquidez, sin embargo está en la lista de universidades con déficit. Sara Ladrón de Guevara ha impulsado reformas para incentivar la participación de su comunidad y hacer modificaciones a la ley orgánica, con el propósito de fortalecer la autonomía de la institución. Entre los objetivos de este proyecto de ley es que su Junta de Gobierno y el Consejo Universitario tengan más atribuciones para ser capaces de resolver la renuncia o remoción de un rector, y las comisiones de vigilancia financiera, control patrimonial y glosa de informes ejerzan sus funciones en apego a su autonomía. Estas transformaciones han consolidado a la Universidad Veracruzana como una institución sobresaliente, entre las mejores del país. Esto la incluye en el ranking internacional y la Secretaría de Educación Pública ha certificado la calidad del 95% de sus programas educativos. El rector de la UNAM hace entrega de medalla conmemorativa y del reconocimiento a autonomía universitaria a la doctora Sara Ladrón de Guevara. La Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, tuvo sus orígenes en el siglo XVII, cuando fue colegio máximo y estuvo dirigido por jesuitas. Durante más de 2 siglos, fue la única universidad en el país y una de las primeras de América. Para 1808, Gregorio Funes, de espíritu progresista y promotor del desarrollo científico y tecnológico, se convirtió en rector de la universidad y reformó sus programas de estudio. Entre 1860 y 1880, la Universidad de Córdoba llevó a cabo varias reformas, entre ellas la supresión de los estudios teológicos y se privilegió el conocimiento científico. A mediados de 1885 se promulgó la Ley Avellaneda, que fijó las bases administrativas y organizacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. En junio de 1918, los estudiantes de Córdoba, liderados por Deodoro Roca, iniciaron el movimiento de reforma universitaria, que fue importante para hacer cambios educativos y democráticos en la institución. A partir de ese momento, la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba influyó notablemente en el pensamiento crítico y en la vida política y social de Argentina. Se enarbolaron los principios de autonomía, cogobierno, libertad de cátedra y la investigación como función de la universidad. Los estudiantes demandaron mayor participación en las elecciones de autoridades universitarias y organismos de gobierno, además de establecer nuevos vínculos de las universidades con la sociedad y redefinir las relaciones con los poderes políticos, reconociendo legalmente la autonomía académica, organizacional y política de todos los centros universitarios del país. Con esta reforma, las universidades argentinas adquirieron el carácter de autónomas y durante el siglo XX ampliaron su oferta académica en todas las áreas del conocimiento. A finales de la década de los 70, Argentina vivió periodos de autoritarismo que afectaron la vida de las universidades.
En 1983, cuando se restauró la democracia en el país, la Universidad Nacional de Córdoba recuperó su autonomía y el carácter de autogobierno. El 2018 fue declarado el año del centenario de la Reforma Universitaria. Así se recordó el movimiento estudiantil iniciado en 1918, que consolidó a la Universidad Nacional de Córdoba como una institución pública de educación superior, investigación y extensión universitaria que goza de autonomía y libertad para servir a su país. El rector de la UNAM hace entrega de medalla conmemorativa y del reconocimiento a autonomía universitaria a la Universidad Nacional de Córdoba. Recibe en su nombre el abogado Conrado Storani, secretario de Extensión Universitaria. La Universidad de la República es la principal institución de educación superior y de investigación de Uruguay. Es pública, autónoma, laica, cogobernada por sus docentes, estudiantes y egresados, realizando múltiples actividades de extensión y difusión cultural. Su historia comenzó el 18 de julio de 1849, inaugurada por el entonces rector Lorenzo Félix Fernández, como una universidad estatal de educación superior que incluía los niveles primarios y secundarios, las facultades de Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y Teología. En sus primeros pasos hacia la autonomía universitaria, se enfrentó a que las disposiciones legales y reglamentarias de su fundación debían ser bajo la supervisión del Ministerio de Gobierno y cualquier resolución del rector o del Consejo Universitario requería del conocimiento del Poder Ejecutivo. Fue hasta 1908, a partir de una demanda del primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes, realizado en Montevideo, que hubo un relativo avance liberador de los órganos de gobierno universitarios. A los consejos de facultad se integraron graduados elegidos por los mismos alumnos para representarlos. Se eliminó el pago de cuota y se estableció la gratuidad absoluta de la enseñanza. En 1917, una reforma a la Constitución Nacional otorgó una amplia autonomía a la Universidad de la República, asegurando su libertad de movimiento y protegiéndola de la influencia política. En 1958, la Universidad de la República redefinió su ley orgánica, otorgó libertad de cátedra y amplia libertad de opinión y crítica como un derecho de los universitarios, garantizando autonomía de gobierno, técnico-docente, administrativa, financiera y política. Desde entonces, el desarrollo de la universidad ha sido orientado por dos principios rectores: la legitimación democrática y la convicción de que la estructura universitaria pública debe responder eficazmente a las aspiraciones de una formación profesional de calidad y al ejercicio de sus funciones. Hoy la Universidad de la República de Uruguay celebra 170 años de existencia y por la amplitud de tareas que realiza y su tamaño es considerada una de las macrouniversidades de América Latina, institución de conocimiento científico, tecnológico y humanístico. El rector de la UNAM hace entrega de medalla conmemorativa y del reconocimiento a autonomía universitaria a la Universidad de la República de Uruguay. Recibe su rector, el licenciado Rodrigo Arim. Hace uso de la palabra el licenciado Rodrigo Arim. Estimado rector, doctor Enrique Graue, estimados integrantes de la comunidad universitaria de la UNAM y de instituciones universitarias que están presentes en el día de hoy, principio tienen las cosas y un evento de esta naturaleza
debe comenzar por agradecer profundamente la oportunidad de estar acá presente representando a la Universidad de la República. Es una distinción particular en un año particular. La UNAM está también cumpliendo 90 años de autonomía y por lo tanto corresponde felicitar a esta institución latinoamericana por estos 90 años de festejo. No quiero dejar pasar un hecho constitutivo del vínculo entre la Universidad de la República y la UNAM. La historia reciente de nuestras instituciones y nuestros países hizo que en años aciagos para el Uruguay, terriblemente difíciles, en los años que van desde del golpe de Estado de 1973 a la restauración democrática en 1985, el Uruguay fue asolado por el terrorismo del Estado, la sociedad devastada por la represión y los universitarios fuimos parte de ese proceso de desvinculación social. En ese contexto muy particular, una de las características de la represión fue el exilio, la diáspora intelectual y académica. Y los uruguayos en general y los universitarios en particular tuvimos en México y en la UNAM un espacio para poder reconstituir nuestras propias vidas y nuestro exilio. En México, muchos uruguayos desarrollaron en esta casa de estudios su vida, desarrollaron su vocación como estudiantes, como docentes, que había sido cercenada por el golpe de Estado, y a la misma vez lograron participar en redes nacionales que desde la distancia organizaban la resistencia ciudadana para recuperar la democracia en Uruguay y la autonomía universitaria. Aniversarios, celebraciones y premios recurren al pasado, pero hablan del presente. Este tipo de reconocimientos nos están señalando la importancia que tiene la autonomía en el día de hoy, no en el siglo XX o al comienzo de las historias institucionales que representamos cada uno de nosotros. La autonomía es un espacio en disputa. Es un concepto que está cuestionado en el mundo y en la región. En un contexto en donde las verdades reveladas, donde los dogmas viejos y nuevos, donde la desinformación se comienza a convertir en un espacio habitual en la vida democrática de las sociedades, las universidades y su autonomía son de los pocos resguardos seguros que preservan estos valores. En esta sociedad en que vivimos, en donde el conocimiento avanzado es una fuente de avance social, pero también una fuente de poder, tenemos el imperativo ético y político de democratizar el conocimiento avanzado. Democratizar el conocimiento avanzado para asegurar un futuro a nuestras sociedades, a estas sociedades latinoamericanas tan profundamente desiguales, para asegurar el bienestar general, pero a la misma vez para asegurar que las agendas de formación e investigación no la determinen los poderes fácticos, políticos o económicos de turno, sino las necesidades de los países. Agendas que requieren del esfuerzo colectivo, que requieren de la coordinación. La autonomía no es autarquía, ni es un grito de independencia de las universidades con respecto a la sociedad. Es la base imprescindible para poder aportar desde nuestro rol particular a la construcción de sociedades igualitarias, equitativas y justas. Debemos hacerlo, además, con la conciencia que vivimos en un mundo al cual tenemos que integrarnos a la vida académica internacional, sin mimetizarnos, desde nuestra particularidad y nuestra diversidad. La universidad no es espacio para las unanimidades, ni es espacio para los consensos, es espacio para el debate. Desde esa convicción democrática estamos también convencidos desde que la articulación entre las universidades públicas de América Latina es un desafío para volver a preservar la autonomía e impulsarla en el siglo XXI. Muchas gracias, señor rector. A usted y a todos los integrantes de la comunidad universitaria de la UNAM nos sentimos profundamente agradecidos y en lo personal reconfortado por ser representando a la Universidad de la República en el día de hoy.
Escuchemos la intervención de la licenciada Manola Ríos Caso. Es un honor recibir el reconocimiento Autonomía Universitaria 2019 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a Alfonso Caso Andrade. A nombre de su familia y del mío propio, agradezco profundamente al doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, y al Consejo del Reconocimiento Autonomía Universitaria por esta alta distinción que hace referencia a uno de los supremos valores universitarios. En este año se conmemora el 90 aniversario de la primera ley dedicada a la autonomía universitaria, la cual expresó el anhelo de cientos de universitarios que desde el siglo XIX habían luchado por el reconocimiento del derecho y capacidad de la universidad de gobernarse y regirse por sus propias leyes. Esa ley, promulgada en 1929, constituyó un gran avance, aunque no eliminó la intervención directa del presidente de la República, ni en la propuesta eterna para rector, ni en la supervisión del presupuesto universitario, entre otros asuntos. El proceso de autonomía continuó con muy diversas vicisitudes y protagonismos de distintos signos políticos, los cuales eran una manifestación viva de la complejidad del país en esos turbulentos años. En 1933, la polémica sostenida entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano condensó las visiones que se confrontaban con encono en diversos escenarios del país y que pretendían definir el perfil de la universidad, la libertad de cátedra por un lado y la educación socialista por otro. El triunfo de la primera, de la cátedra libre, tuvo consecuencia una mayor libertad, entrecomillada, para la universidad, ya que el Estado decidió otorgarle plena independencia, pero a costa de retirarle gran parte de sus apoyos económicos, de aislarla del concierto nacional, al cuestionar su representatividad en relación con la ideología del Estado y de suprimirle, por tanto, el Estatuto de Nacional. Las penurias económicas y los conflictos siguieron siendo la constante, con un breve respiro bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Además de perder su carácter nacional, la institución quedó regida por el Consejo Universitario como autoridad suprema, lo cual detonó una concentración absoluta del poder en dicho consejo que resultó contraproducente para la propia autonomía. Esta ley funcionó de 1933 a 1944 y fue el marco de rectorías de muy distintas visiones ideológicas. A finales de ese periodo, bajo la presidencia ya de Manuel Ávila Camacho, se alcanzó un momento particularmente crítico al padecerse un radicalismo conservador que no representaba a ninguna de las visiones, incluidas las de derecha. Como pocas veces, la politización de la universidad fue un factor que actuó en contra de ella misma, provocando una escisión que parecía irreversible, no bien todos los actores y bandos asumían la legitimidad que consideraban irrefutable. Como diría Caso años después, lo político determinaba lo técnico, es decir, lo académico, lo sustantivo, con consecuencias desastrosas. Fue en ese contexto que, a sugerencia de Jaime Torres Bodet, el presidente Ávila Camacho formó la Junta de Avenimiento, constituida por 6 exrectores, con el propósito de sentar las bases para la reorganización de la vida universitaria y nombrar a un nuevo rector. Alfonso Caso fue distinguido con el nombramiento el 15 de agosto de 1944, en medio del contexto más adverso, logró instalar el Consejo Constituyente Universitario y proponerle a este el proyecto de una nueva ley orgánica, elaborada por una comisión presidida por el doctor Antonio Carrillo Flores y discutida por destacados juristas como Eduardo García Maínez, Lucio Mendieta y Núñez y Antonio Martínez Báez, entre otros. Esta nueva ley se basa en 3 principios.
El primero consiste en llevar a la práctica las consecuencias que se derivan de la definición misma de la universidad como una corporación pública dotada de plena capacidad jurídica y cuyos fines son de carácter técnico. El segundo principio es la distinción clara entre autoridades técnicas y ejecutivas. Y el tercer principio es la concepción de la universidad como una comunidad de cultura, es decir, como una comunidad de maestros y alumnos que persiguen fines complementarios. El espíritu de la ley orgánica establece la supremacía de los intereses nacionales y universitarios sobre los de cualquier grupo particular. En el anteproyecto de la ley, Caso subraya que la universidad está al servicio de la nación, cumpliendo con su compromiso de formar, cito, profesionistas y técnicos bien preparados que presten a la sociedad un servicio real y que transformen sus conocimientos en actos que tiendan al mejoramiento colectivo. Fin de la cita. Afirma también que para que la universidad pueda cumplir cabalmente con su finalidad, vuelvo a citar, el Estado, por su parte, debe reconocer el derecho absoluto de la universidad para organizarse libremente y para impartir también con toda libertad sus enseñanzas y realizar sus investigaciones. El principio de libertad de cátedra y de investigación debe quedar consagrado, sigue caso, junto con el principio de autonomía, como un postulado esencial para la vida misma de la institución universitaria. Hasta aquí caso. La nueva ley orgánica demandaba que el Estado reconociera a la autonomía con esa amplitud y a la universidad como una corporación pública descentralizada con capacidad y derecho de recibir recursos estatales, así como de regirse bajo su propio aparato jurídico. Con el propósito de desligar lo político de lo académico, que tanto afectó a las leyes orgánicas del 29 y del 33, Caso desplazó la elección del rector y de los directores de facultades, escuelas e institutos de la esfera de competencia del Consejo Universitario a la responsabilidad de una Junta de Gobierno integrada por 15 personalidades académicas, rompiendo así con un poder endogámico derivado de la ley orgánica anterior, lo cual fortaleció la autonomía. El cuerpo colegiado independiente que constituye la Junta de Gobierno guiaría sus decisiones previa consulta de la comunidad universitaria y exclusivamente por el beneficio de la institución. Así, el esquema de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo carácter popular quedó también determinado por la Ley Orgánica de 1945, se conformó finalmente por la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el rector, los directores de facultades, escuelas e institutos y los consejos técnicos. Por último, cabe señalar, entre lo más meritorio de esta ley, que concibió por primera vez al patronato como un órgano independiente encargado de la administración de los recursos financieros y del patrimonio universitario, con miembros designados igualmente por la Junta de Gobierno. Queda muy claro que el camino de la autonomía universitaria ha sido muy largo y atribulado porque recoge la experiencia del país en sus diferentes complejos procesos de construcción. La autonomía universitaria, entonces, no es una improvisación coyuntural ni una consigna que provenga del poder político. Es un logro que reúne a varios de nuestros mejores pensadores, así como a la voz de estudiantes, académicos y trabajadores. Convoca a la pluralidad y a la vez evita en su estructura el enfrentamiento entre lo técnico y lo político, que es el mayor de los males advertidos por Caso en la historia de la institución. Como lo afirmó Gastón García Cantú, cito, la Ley Orgánica del 45 es una síntesis de los ideales, las obras, los fracasos, las deformaciones y conquistas de los universitarios desde 1917. Históricamente es un resumen magistral, políticamente obra ejemplar y académicamente expresión de una voluntad reiteradamente combatida por quienes pugnan porque la universidad sea instrumento de partido y por consiguiente baluarte de dogmas. Hasta aquí la cita.
De nuestras generaciones depende preservar la autonomía y el concepto de universidad que Alfonso Caso Andrade y muchos otros mexicanos defendieron con la mayor honestidad, brindando lo mejor de sí mismos. En nosotros está seguir reconociendo en los saberes científicos, técnicos, artísticos y humanísticos la única vía de crecimiento y superación de nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Pablo González Casanova. ¿A dónde? Ahí. Señor rector Enrique Graue, honorable Consejo Universitario y Junta de Gobierno, honorables Presidium y representantes de la universidad, de sus maestros y maestras, de sus estudiantes, mujeres y estudiantes hombres. Pensé qué decirles en este acto que mucho agradezco al señor rector y a quienes me lo dieron, y opté entre las distintas formas de hablar por contarles 3 experiencias, y posiblemente ya pedí permiso para pasarme unos minutos más de lo debido, pero procuraré ser breve. La primera experiencia la tuve cuando a los 14 años llegó mi padre herido de un brazo porque unos bomberos, en esa época no se usaba la policía para controlar los movimientos universitarios, sino a los bomberos, le había querido dar un hachazo al entonces rector don Manuel Gómez Morín. Y eso lo hizo siendo mi padre partidario de Rosa Luxemburgo y más bien un hombre de izquierda. Don Manuel y mi padre hicieron una profunda amistad y mi padre me dejó encargado legalmente a don Manuel Gómez Morín, que era en ese tiempo partidario de una especie de democracia tipo inglés y por la que luchó en los orígenes del partido que fundara. Cuando iba a fundar ese partido, yo estaba tan entusiasmado que por fin le dije, don Manuel, yo quiero entrar al partido. Y me dijo, Pablito, espérese a que sea adulto y a que sepa cómo tomar decisiones en la política. Todo esto me hizo sentir a la universidad como un factor de civilización humana en la que a la cachiporra y a los insultos y a las diatribas se antepone la discusión y el diálogo. Y la autonomía universitaria es eso, es un espacio en el que
se les enseña a los seres humanos a usar la palabra, a usar la reflexión antes que cualquier otro instrumento o mecanismo de violencia. La segunda parte será muy breve y se refiere a otro problema que llevaría mucho a analizar, y es el que concierne a toda una cultura, a crear toda una cultura en toda una sociedad de respeto a las ideas de los demás y al proyecto político y al proyecto de poder ejercer y tomar decisiones que se cumplan en el conjunto de una sociedad. Y allí nada más recojo un elemento que es fundamental y del que habló, señor rector del Uruguay, del que habló Benedetti, diciendo que es fundamental para una sociedad la moral. Y dijo, y no la moralina. Esto fue después motivo de una lucha muy profunda en que el antecedente está en Martí y la prueba y los hechos están en Cuba. Y corresponde también a otra tradición, ya no la que hereda a los grandes intelectuales universitarios, sino la que hereda los legados que nos dejó o que nos dejaron los militares y los ejércitos progresistas. Me refiero en este caso, al antecedente en Martí, al antecedente en Bolívar. Y ese antecedente se expresó en 3 preceptos. Hagan ustedes una estrategia en que predomine la moral, una táctica en que predomine la moral y una práctica de la moral. Y eso ocurrió en la Revolución Venezolana. De la nuestra hablaré después. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿5 minutos? De la nuestra hablaré después porque creo que tiene un carácter universal y creo estar plenamente apoyado en los hechos, en la razón y en las experiencias. Pero les iba a leer algo que escribí y que se publicó en la jornada, en la jornada del 12 de octubre de 2004, y que se refiere a la autonomía universitaria. Hoy, no han pasado muchos años y creo que todo el texto nos indica lo que hay que hacer también hoy. La autonomía universitaria constituye un instrumento fundamental contra el pensamiento único que los poderes establecidos imponen a partir de distintas creencias y filosofías. En países como México,
La historia de la autonomía forma parte de una lucha contra la dependencia del creer y del saber metropolitano, contra la dependencia del creer y el saber de las clases dominantes y sus mediadores o personeros. Es en ese sentido en que está íntimamente vinculada al pensamiento heterodoxo cuando una religión o una filosofía son la religión y la filosofía del Estado. Abarca desde la lucha contra la teología oficial de los inquisidores hasta la lucha contra el marxismo oficial del socialismo o el populismo de Estado. La lucha por la autonomía va contra el autoritarismo en las relaciones humanas y en la interpretación de los textos sagrados, y no me refiero a los religiosos, sino a los que parecían serlo y se decían materialistas. El pensamiento crítico impugna la sacralización de los textos no religiosos y su uso para legitimar al Estado. Los que se interesen en leer el resto pueden bajarlo de la red. Y paso a señalarles el proyecto que en México nace y que es un proyecto universal de los pueblos mayas. Siempre los pueblos mayas pensaron en términos universales y siguen pensando en términos universales. Y el movimiento que se inició hace unos años en el sureste mexicano sigue cada vez más mostrando un objetivo que es de tipo universal y es la distribución del poder de decisión en todas las comunidades de agricultores, de empleados, de sindicatos, de trabajadores. Y es un proyecto que ha defendido una región del territorio mexicano, pero que no es regional. Ha defendido los intereses nacionales, pero que no es nacional. Es un proyecto universal y que ha cumplido con las negociaciones que se hicieron en San Andrés y que después el gobierno traicionó, que las ha cumplido con una enorme fidelidad y ha logrado un territorio en que no hay narcotráfico, en que no hay corrupción y en que se respeta a las distintas creencias y a los seres humanos, sean niños o viejos o enfermos. Tenemos que acostumbrarnos a ver la historia nueva, la historia que están haciendo. No es nada fácil. No podemos abordarla sin creer que la historia actual es la historia del futuro. Y es imposible que lo sea, porque si ustedes ven TV5, el canal francés, o cualquier otro canal, ya el problema no es el capitalismo nada más, es el problema del ecocidio, es el problema de que todo proyecto que se hace en este momento en cualquier parte del mundo, grande o pequeño, es un proyecto de muerte, en el sentido de que tiene que acabar
y que tiene que eliminar a muchas gentes que constituyen para el mismo un entorno, un estorbo. Yo creo que en este momento una de las lecciones, una de las filosofías, una de los pensamientos que en ciencia se dan debe basarse en una profunda ciencia crítica y en el reconocimiento de que el cambio va a ser muy fuerte, o para mal, si no hacemos algo, para muy mal, para la humanidad entera, para la vida en la Tierra. Estamos seguros que las universidades de México y del mundo lograrán imponer las ciencias, las humanidades, y no dejarán que sus maestros sean reprobados ni eliminada la manera de enseñar que ahora en los proyectos que hizo la administración anterior eran unos proyectos para preparar no solo a la gente para trabajar, para ser un instrumento de la empresa, sino que eran un instrumento para eliminar las ciencias y las humanidades de nuestro tiempo. Yo creo que todo esto debe parecer raro, pero no lo es. No soy un hombre radical y que no sabe oír. He sabido oír mucho, y el artículo de que les hablé lo dediqué a Javier Barrosierra, que fue un gran rector de esta universidad. Espero que este llamado, que a muchos puede ser molesto, sea repensado y tomado en cuenta. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias a todos. Permítanme. Hay que trabajar aquí, ¿verdad? Escuchemos el mensaje de la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Estimado doctor Enrique Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Admirado doctor Pablo González Casanova. Distinguidos miembros del Presidium, universitarias, universitarios. Tutunacú significa tres corazones. Como tres entidades anímicas contiene el cuerpo humano en la cosmovisión mesoamericana. Viniendo del Totonacapan, en lo personal tengo tres alma matres y una de estas es la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursé mis estudios de licenciatura en la Universidad Veracruzana cuando esta institución no había aún obtenido su autonomía, que no lograría sino apenas en 1996. En esa primera casa abrevé de los hallazgos de los exploradores de cabezas colosales y conocí los aromas de la tierra recién excavada del campo veracruzano. Becada, cursé la maestría en la Universidad de París I, Panteón-Sorbonne, donde integré mis saberes antropológicos a los de la historia del arte. Regresé a México
y cursé el doctorado en esta magnífica universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso me conmueve profundamente este reconocimiento. Lo recibo de una de mis 3 casas de estudios, la más grande y generosa. Lo recibo como la primera mujer en una lista de notables defensores de la autonomía universitaria. He sido también la primera mujer en ocupar la rectoría de mi primer alma mater, la UV. Somos pocas rectoras en México, a pesar de que en nuestras comunidades más de la mitad de sus miembros somos mujeres. Sin lugar a dudas, esa es otra lucha en la que a las universidades les resta mucho por hacer, mucho por alcanzar. Llegué al cargo con el compromiso de darle a mi universidad tanto como estuviera en mis manos y en mis capacidades para conducirla. Pero honestamente lo digo, sin la conciencia cabal de lo que significa defender la autonomía. Pues en Veracruz esta ocurrió sin sobresaltos. El gobernador Patricio Chirinos, en su momento, la inició ante el Congreso del Estado sin que hubiese habido una lucha por parte de la comunidad para lograrla. Como primera secretaria académica electa por una junta de gobierno en una recién estrenada autonomía, parecía que el mantener el orden de la no intervención externa en la elección de nuestras autoridades y la libertad de cátedra, de investigación y de construcción de programas educativos parecía suficiente. Pero mi llegada a la rectoría, años después, en 2013, modificó mi efímera visión. El retraso en la administración de recursos del que tuve noticia a partir del proceso de la entrega-recepción me pareció de inicio una torpeza de quienes me habían antecedido en el cargo. Pero esta situación se agravaba porque día a día el adeudo crecía y la insensatez de un gobierno estatal corrupto detenía los subsidios que correspondían y habían sido asignados a la Casa de Estudios. Las gestiones emprendidas fueron muchas. Solicitudes al Ejecutivo Estatal de manera verbal y por escrito exigiendo la entrega de los recursos cada quincena. Audiencias ante comisiones del Congreso de la Unión en sus 2 cámaras, logrando puntos de acuerdo tanto del Senado por unanimidad como por mayoría de la Cámara de Diputados en apoyo a nuestra universidad. Pero estos eran solo exhortos ante el Ejecutivo. Osadamente, interposición de denuncias, tanto ante la entonces Procuraduría General de la República como el Ministerio Público Estatal, hoy ambas denominadas fiscalías. Se dice con rapidez, pero cada uno de estos pasos significaba el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, que en Veracruz era ejercido como poder absoluto. Ninguna de estas acciones parecía dar resultados. La rendición de cuentas ante el Consejo Universitario General significó entonces la puesta en marcha de una movilización que ocurrió de inicio en Jalapa, la ciudad capital, en marzo del 2016 y luego en las principales ciudades del estado en mayo del mismo año para reclamar lo que era nuestro. Nos deben, fue mi grito entonces, nos deben el derecho a soñar, porque eso son las universidades y eso queremos que sigan siendo. Las instituciones capaces de cumplir los sueños de nuestros jóvenes, devenir profesionales, participar en la generación del conocimiento, resguardar nuestros patrimonios natural y cultural, difundirlos y regresar a nuestra sociedad estos sueños para que se continúen reproduciendo en las generaciones que nos habrán de seguir. Viví con entereza el reto de encabezar marchas que coreaban consignas en las calles, que reunían a los ciudadanos todos codo a codo con los universitarios. Disfruté la emoción de la multitud, arropada por la seguridad que otorga constituirse en un movimiento justo y legítimo. Las marchas devenían en cantos de la ópera de Nabucco y en sones y danzas jarochas. Los jóvenes estudiantes se aseguraban de que las plazas quedaran impecables. Ningún resto de basura al final del mitin, solo quedaban los ecos de nuestra comunidad fortalecida. Este movimiento legitimó una lid que halló eco en la 64ª legislatura de Veracruz, de tal forma que podría resumir sus logros en al menos 3 hasta el momento. Primero, la cohesión de la comunidad. La certeza de que la lucha vale la pena cuando es justa. La confirmación de esta justeza devino luego en un par de modificaciones legales llevadas exitosamente por el Congreso del Estado. Así, el segundo logro lo constituye la autonomía presupuestaria.
Si las autoridades de diversas universidades insisten hoy en presupuestos multianuales, la Universidad Veracruzana hoy por hoy goza del aseguramiento legal, proporcional y progresivo del 4% del presupuesto global estatal como subsidio a alcanzarse en el 2023 y que será irreductible. De esta forma, la institución no se verá vulnerable ante los vaivenes de los periodos gubernamentales ni legislativos, pues el monto se define con base en el presupuesto del Estado de Veracruz. En tercer lugar, una reforma constitucional que nos da la atribución de presentar iniciativas para modificar nuestra ley orgánica. Así, hemos logrado la madurez de autolegislarnos. En este momento preciso, después de un trabajo intenso de más de un año que involucró a toda la comunidad universitaria bajo el liderazgo de una comisión nombrada por el Consejo Universitario, hemos presentado la iniciativa ante el Congreso del Estado en su 65ª legislatura y estamos aún a la espera del dictamen de las comisiones designadas para que dicha iniciativa sea votada en el Pleno del Congreso. Hoy la comunidad universitaria construye su propia ley orgánica. Por primera vez en 75 años, esta no es dictada por el gobernador en turno. Nos cejaremos en la lucha no solo de vivir nuestra autonomía en la libertad de cátedra, creación y pensamiento o en la construcción de trayectorias y modelos educativos, sino además y sobre todo en la de hacer respetar esa autonomía a las instancias de los 3 poderes y de los 3 órdenes de gobierno, lo que no significa dejar de rendir cuentas ni evitar nuestra responsabilidad social. Hoy entiendo la autonomía universitaria no solo como la libertad en el aula, en el laboratorio, en la escena o en la brigada. Hoy sé que es mucho más que la elección de nuestras autoridades. Hoy sé que la autonomía es no permitir que un gobierno corrupto pisotee la planeación de nuestros sueños. Hoy sé que la autonomía es la denuncia, a gritos si hace falta, o cantando la bamba, o componiendo un nuevo son para que nadie impida la realización de nuestras tareas. Hoy sé que los procesos de elección de quienes encabezamos las instituciones educativas son la única forma de asegurar que intereses externos no destruyan lo que nuestras comunidades construyen día a día de manera colegiada. Es un honor encabezar a una comunidad propositiva, comprometida, que disiente, pero que sabe construir consensos. Así recibo este reconocimiento, encabezando a mi comunidad en la lucha inagotable por la autonomía universitaria, al grito todavía escuchable de Córdoba, Argentina, hace un siglo. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Este año conmemoramos los 90 años de la autonomía de la UNAM, que ha sabido enfrentar tantas y tantas luchas. Hay tantas historias de vida transformadas por la UNAM y tantas vidas que han transformado en reciprocidad a la máxima casa de estudios de nuestro país. Gracias, rector Enrique Graue Vichers, por celebrar más que la autonomía, su defensa, más que los nombres, las historias, más que la estabilidad, la lucha. Gracias a los miembros del Consejo del Reconocimiento a Autonomía Universitaria, encabezado por Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, por considerarme entre la pléyade de los constructores y defensores de esta valiosa condición de nuestras instituciones. Saludo con profunda admiración a don Pablo González Casanova, ex rector y defensor de los pueblos indígenas entre sus muchas luchas. Honro la memoria de Fernando Solana, Baltasar Dromundo Chorné y muy particularmente de don Alfonso Caso, ex rector, admirado descubridor del pasado, y por supuesto con humildad realzo a las comunidades que han construido por su parte a las Universidades Nacional de Córdoba y la República de Uruguay. Un recuerdo también merecen quienes recibieron este reconocimiento en su primera emisión: Justo Sierra, Alejandro Gómez Arias, José María de los Reyes, Ignacio García Telles, Manuel Gómez Morín, Ignacio Chávez Sánchez, Javier Barrio Sierra y Guillermo Soberón Acevedo, así como las universidades de Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí. Gracias, universitarias y universitarios, por seguir construyendo día a día el espíritu, el universitario, libre y autónomo, el que habla por mi raza. Liz de Veracruz, arte, ciencia, luz.
Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Doctor Pablo González Casanova es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, honorables miembros de la Junta de Gobierno y del patronato que nos acompaña en esta ceremonia, doctor Rodrigo Arim, rector de la Universidad de Uruguay, de la República de Uruguay, y doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad de Veracruz. Gracias a todos ustedes por haber aceptado este reconocimiento, tanto, mañana lo comentaremos sobre la marcha, y por supuesto al arquitecto Enrique García Formentín por haber entregado el archivo de Alejandro Gómez Arias. Como ya escucharon, fue en 2014 que se creó el reconocimiento Autonomía Universitaria para distinguir cada 5 años a instituciones o personajes que con sus acciones hubieran contribuido en forma determinante al fortalecimiento de la autonomía. Este año, el jurado decidió otorgar esta distinción a celebridades que simbolizan la historia y la evolución de la autonomía en Latinoamérica y en nuestra nación. Todos los galardonados tienen en común un común denominador: el defender el pensamiento independiente, el respeto a la diversidad ideológica y el haber mantenido un firme rechazo a injerencias o intereses ajenos a la vida académica. Se reconoció a la Universidad de la República de Uruguay, que desde la segunda mitad del siglo XIX creó espacios de autodeterminación sin precedentes en el continente americano. Creció y se desarrolló con principios autonómicos que derivaron como precepto jurídico en la Constitución de la República Uruguaya en 1917. La tradición de autodeterminación defendida históricamente por la Universidad de la República y su oposición con garra y valor uruguayos a la tiranía y a la intolerancia es ejemplo para los universitarios de todo el continente. Y es oportuno hacerlo porque, como decía el rector Arim, hay embates todavía contra la autonomía. Recientemente hemos vivido estas agresiones policíacas y militares en algunas universidades centroamericanas. El recordar entonces las gestas uruguayas nos sirve para fortalecer la convicción que tenemos del respeto a nuestras instituciones, no solo para el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas, sino para el ejercicio de la vida democrática en nuestras naciones. La Universidad de la República de Uruguay y su rector son un baluarte en la autonomía latinoamericana. Rector Arim, muchísimas gracias por su esfuerzo de hacer este viaje y estar con nosotros esta tarde aquí. El año pasado, con la Universidad de Córdoba, celebramos el centenario del movimiento reformista que cambió el paradigma de las relaciones entre las universidades, las sociedades y los estados latinoamericanos. Las banderas de ese movimiento fueron el semillero del espíritu autonómico latinoamericano y así lo reconocemos. La desaparición de los dogmas académicos y religiosos y el acceso a la educación superior de las clases populares materializaron el papel de las universidades públicas como centros generadores de conocimientos,
desarrollo y movilidad social de un país. El movimiento reformista de Córdoba es un referente obligado y sello distintivo de la autonomía latinoamericana. Por ello, para la UNAM es una gran satisfacción entregar este reconocimiento a la Universidad de Córdoba en manos del licenciado Corrado Estorín en estos días en que la universidad está cumpliendo 90 años de haber conseguido su autonomía. Muchas gracias, señor secretario. Autonomía que en nuestra universidad fue conseguida en 1929, tras más de una década de haberla imaginado por una juventud que supo interpretar su pasado, enfrentar las ataduras de sus momentos históricos y aspirar a las libertades de un futuro. En recuerdo de esa juventud, entregamos este reconocimiento póstumo a Baltasar Dromundo Chorné a través de su hija Maravilla Dromundo, porque Baltasar Dromundo expuso su integridad física, arriesgó su futuro profesional y su libertad individual en aras de la independencia de la universidad. Al reconocerle a él, reconocemos también a todos nuestros jóvenes que han defendido con ese espíritu a la universidad. Se reconoció también, por supuesto, a Alfonso Caso, abogado y hombre universal, quien ante las imperfecciones de la legislación universitaria sumara a la rectoría hace 75 años, cuando la UNAM, la universidad, se encontraba sumida en extrema polarización. En ese contexto, Caso fue designado rector y coordinó y redactó la ley orgánica que hoy nos rige. Y lo hizo con tal visión que sus bondades le han permitido a la Universidad Nacional la estabilidad interna que nos ha dado la posibilidad de avanzar y consolidarnos. La convicción y el respeto de Caso por la autonomía fue tal que, habiéndose aprobado en 1945 la ley orgánica, como lo escuchamos de su nieta, y en total consecuencia con lo en ella normado, dejó en forma irrevocable la rectoría y así permitió que la nueva ley diera lugar a su irrestricta aplicación. A través de su nieta, la licenciada Manuela Ríos Caso, académica de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de la Nación le reconoce lo que nuestra legislación le debe a su inmaculada gestión. También en forma póstuma reconocimos hoy a don Fernando Solana Morales, mexicano ilustre y entrañable universitario, quien del brazo del rector Barros Sierra en 1968 defendiera con pasión y firmeza a nuestra universidad ante los embates del autoritarismo irracional e insensible. Fernando Solana fue también un servidor público que, dentro de sus numerosos cargos de alta responsabilidad, honró a la universidad con creatividad, compromiso y capacidad de gestión. Gracias a esta última, y como secretario de Educación Federal, su influencia fue determinante para que la autonomía universitaria fuera elevada a rango constitucional. Hoy, la fracción séptima del tercero constitucional es una garantía de que la autonomía es un bien público al que nos acogemos para cumplir nuestra misión con transparencia y responsabilidad social. Sirva este reconocimiento a Fernando Solana por su visión de largo plazo en beneficio de la educación del país. Es en defensa de esa autonomía que nos honra con su asistencia el doctor Pablo González Casanova, magnífico exrector
de esta universidad. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar esta presea y por su necesaria presencia entre nosotros. Con González Casanova, la UNAM, las causas sociales y la democracia de nuestra nación tienen una deuda invaluable. Él encaró con entusiasmo e imaginación la creciente demanda de educación que en la década de los 70 exigía la población. Bajo su rectoría se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades y el sistema de universidad abierta, sembrando así esperanza y futuro en una juventud deseosa de superarse y de alcanzar mayores niveles de bienestar. Con férreas e indeclinables convicciones, buscó la posibilidad de conciliar la autonomía y el sindicalismo, sin agravar la vida académica universitaria. Y para hacerlo, se despojó de cualquier interés personal y enfrentó así, con determinación, los embates que se le presentaron. A usted, maestro, millones ya de jóvenes le deben su presente y la universidad la firmeza de sus ideales. Y finalmente, en la cronología de la inagotable lucha por la autonomía está una mujer, la doctora Sala Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Autónoma de Veracruz. La doctora Ladrón de Guevara enfrentó, como hoy escucharon ustedes, con inteligencia, con entereza y con valor, las inimaginables, arbitrarias y soberbias actitudes del poder estatal que quería, al estrangular económicamente, poner de rodillas a su universidad. Como también escucharon de su voz, no solo logró resolver la crisis financiera, sino que elevó la calidad educativa impartida y encabezó el esfuerzo de toda su comunidad para lograr introducir una propuesta de ley orgánica, nueva propuesta de ley orgánica de la Universidad Autónoma de Veracruz. Es usted, querida rectora, un ejemplo de carácter y valentía. Y esta Casa de Estudios, con este acto, se lo reconoce y confirma nuestra admiración por lo logrado. Todos los personajes e instituciones que hoy reconocimos, aun cuando sus actos se desarrollaron en tiempos y contextos diferentes, tienen un aspecto que los une. Todos fueron conscientes del valor de la universidad pública y asumieron los riesgos para proteger la autonomía. Y lo hicieron convencidos de que ésta nos da la libertad necesaria para acercarnos a la verdad, abrir los derroteros del futuro y propiciar el desarrollo de nuestras sociedades. Todos estamos también conscientes que esta es una lucha inconclusa y un derecho que no está totalmente consumado. Y aquí utilizo también, parafraseando a Deodoro Roca, aquello que señalaba la doctora Ladrón de Guevara. Los dolores que efectivamente nos quedan son las libertades que aún nos falta por consumar. Que por nuestra raza hable ese espíritu. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes muchas gracias
Buenas tardes.